Bueno, muy buenas noches para los estudiantes del curso de cálculo para administración. Veo que tenemos 13 participantes, 12 participantes. Les cuento que hoy pues estuve trabajando en la calificación del taller número uno. Pero antes de eso quisiera que me informaran si están escuchándome bien. Simplemente me escriben en el chat. Bueno, entonces Jonier me dice que sí, Daniela también. Bueno, listo, entonces estamos listos. Voy a compartirles video para que estemos más cercanos. Bien, a la mayoría de los estudiantes les fue muy bien. El último punto vi pues que hubieron aproximaciones y pues yo se las valí, pero les quería compartir pues cuál era el objetivo de ese último punto. Aquí les estoy compartiendo ya el escritorio. Bueno, listo, me dice Marín que se está escuchando bien. Listo. Estoy esperando que de pronto me confirmen si ya tienen mi escritorio. Bueno, listo. Entonces, vamos, ¿qué tal si repasamos por lo menos el último punto que vi que no había como, digamos, un consenso? Entonces, la idea era lo siguiente. Recuerden que era el primer taller. Aquí tenemos el primer taller y era el último punto. Entonces yo les había dicho pues que ese ejercicio se podía hacer a través de Excel. Entonces, ¿cuál era la idea? Vamos a ver si hay alguna inquietud. Bueno, listo. Entonces, voy a llamar Excel. Y entonces, simplemente en Excel se ingresaban estos datos. Nos podíamos llamar X, o sea, el número de años, y Y, el costo. Entonces, para el primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, hasta ahí. Entonces vemos que el primer valor empieza en el 2010 y es 16,8. A ver si estoy viendo bien. 16,8. Si 16,8 se ingresa normal. El otro valor era 16,6. O sea, hay una depreciación. Eso tiene que ver con la parte de teoría de límites. 13,500. 13,500 está 12,300, 12,300, no hay necesidad de ingresar, pues ya sabemos que están millones, 11,1, 8,8, 9, 9,11, o sea que ahí sufrió como un leve incremento, y en el 2017 pasó a valer 8 millones 62. 8.620.000, colocamos 8 millones. Listo, una vez que tengamos estos datos, voy a ampliar aquí la pantalla de Excel. Simplemente vamos a insertar y en la parte de estadísticas vemos este gráfico de puntos, que es los puntos dispersos, y aquí le decimos seleccionar datos. Entonces agregar, entonces aquí voy a seleccionar los datos de X, selecciono los datos de Y, y listo. Observen que ahí está la dispersión de datos. Mire que tiene una tendencia a hacer una gráfica que yo le había dicho que era una gráfica exponencial. Entonces en cualquiera de estos puntos le damos clic allí y le decimos que
agregar línea de tendencia. Entonces, él nos presenta varias posibilidades. La exponencial, la lineal, en este caso está la lineal, la logarítmica, la polinómica potencial. Bueno, la que nos interesa es la exponencial. Y aquí abajo dice presentar ecuación del gráfico. Entonces aquí nos presenta la ecuación del gráfico y esa la podemos llevar al GeoGebra. Dice que es 19.038 por Euler a la menos 108 en X. Entonces vamos a tratar de hacerla en GeoGebra. Ya no necesitamos esto. Por aquí tengo el GeoGebra. Entonces vamos a ver cómo ingresamos los datos. A ver si aquí no me desaparece la... Eso, aquí está la ecuación. Y la ingreso. Puedo colocar Y, si quiero, coloco Y igual a 19,038 por Euler elevado, abro paréntesis, a la menos 0.108 X. Vamos a ver qué nos presenta Euler. Vamos a ver si hay algún error. Siento aquí. Así. Voy a tratar de visualizar si hay algún error a 5 puntos. Aquí sí está la ecuación. Entonces, miren que aquí podemos observar mucho mejor la gráfica. Estoy bajando la escala, entonces miren que va a tener un comportamiento. Vea que el límite en cuando tiende a cero, cuando X tiende a infinito, pues lleva a tender a cero. Este es el comportamiento de la gráfica, que era el objetivo, pues, de que ustedes pudieran hallar esta gráfica. Miren, ahí está en la parte superior cómo sería la ecuación. Esa era, pues, como mi objetivo, a ver si de pronto, pero la verdad nadie me preguntó. Yo simplemente les dije en el último encuentro que la idea era que la ecuación era una ecuación exponencial. Entonces, aquí tienen la gráfica y si, pues, si hacemos el cálculo para una de las preguntas que había en el problema, era qué pasaría en 100 años. Pues obviamente esto va a tender a cero. Ahí, si ustedes evalúan esto en 100, o sea, X, que aquí es el tiempo, pues esto va a valer como 300 pesos. Realmente ya pues el vehículo está algunos decían que no, que es que en Colombia en 20 años ya no tienen valor. Bueno, sí, pero había que responder una pregunta, ¿cuál era el valor según esta ecuación a los 100 años? Entonces, si ustedes se paran ahí, pues obviamente aquí no aparece nada porque no maneja unos decimales en este punto. Aquí simplemente va a decir cero porque es muy bajo y como estamos utilizando son valores multiplicados por millón, entonces simplemente esto les da a dar como 300 y pico más o menos. Era la forma de solucionar el problema y que observaran la tendencia de esta línea exponencial a que cuando x tiende a infinito, pues esto tiende a cero. Esa era como la explicación pues que les traía para el problema. ¿Alguna pregunta de ese tema? Le digo pues que la mayoría les fue bien. Yo les valí pues aproximaciones porque realmente pues esperaba que de pronto alguien lo hiciera por Excel. Yo les había dicho es una gráfica exponencial. Entonces por ese lado esperaba pues que lo respondieran. Hay unos estudiantes que los vi pocos estudiantes los vi poco perdidos con el taller. Recuerden que la idea es que siempre en el taller estén preguntando antes de entregar la actividad para que puedan resolver las dudas y estar mirando los videos que yo les he diseñado en YouTube. ¿Hay alguna inquietud? Buenas noches, profe.
Buenas noches, Diana Adriana. Sí, Hola Adriana, profe, cuéntame. tuve el inconveniente pues que generé grupo, me inscribí en él, otros dos compañeros se Te digo Adriana inscribieron. que casi no te escucho bien. ¿Ahí me escucha mejor, profe? Sí, sí. Bueno, Si le cuento tienes, que yo estuve pues, en el grupo y desafortunadamente me perdió el celular, me lo robaron. Cuando ya logré pues como organizar todo, igual les envié mensajes a mis compañeros y me tocó hacer lo único que entendí, porque la verdad sí me ha dado dificultad con cálculo toda la vida, profe, y no es únicamente ahorita, es para mí es mi dolor de cabeza. Entonces me fue muy complicado y como usted pudo ver apenas realicé un punto que realmente lo logré entender Adriana, de cierto modo. yo te recomiendo que me escribas porque es que se entrecorta la llamada. No, Listo, profe. es que no, de verdad no logro escuchar muy bien. Beatriz Ocoro nos dice que sacó 3. Sí, yo de todas maneras, como hoy califiqué la actividad, yo espero pues que si de pronto hay algún estudiante que tiene alguna dificultad, yo espero, para ya poderles enviar la retroalimentación, pero hoy mismo les envío la retroalimentación, espero que la revisen detalladamente y ya pues si de pronto ven pues que hay, de pronto si algo no se calificó bien, pues de pronto puedan ustedes pues hacer su reclamación sin ningún problema, pues yo observo y la verdad es que el taller eh, la mayoría de los estudiantes pues resolvieron los problemas, los límites, que era el objetivo era funciones, las funciones la parte de dominio y rango y algunos ejercicios que tenían que ver con límites y había una aplicación de límites. Bueno, vuelvo y le repito, a partir de apenas terminemos el encuentro, yo les envío la retroalimentación para que la revisen los estudiantes que de pronto no les fue bien. ¿De acuerdo? Ah, bueno, listo. Entonces, primero revisen la retroalimentación, revisen cómo se realiza el ejercicio y si ven pues que de pronto se calificó mal un ejercicio, yo no tengo ningún problema. Bueno, listo. Para la otra semana, para esta semana empieza el taller número 2 que tiene que ver con la parte de cálculo diferencial. Entonces, esto es fundamental. El estudio del cálculo diferencial, pues, lleva bastante tiempo en una universidad normal. Un estudiante de ingeniería tarda por ahí un año en estudiar el cálculo diferencial, pero yo, pues, de todas maneras, ustedes saben que tenemos 8 semanas y aquí voy a tratar de explicarles para que entiendan el concepto y cómo se puede desarrollar y ver una aplicación. ¿Estáis de acuerdo que hagamos un problema y que demos una explicación del concepto de la derivada? Simplemente en el chat me contestan para saber si quieren interactuar y entender un poco esto de el cálculo diferencial, que no es algo sencillo, pero voy a tratar de que sea lo más claro posible. Entonces voy a ir a la pizarra, ya hasta podemos salir de acá, y voy a ir a la pizarra, voy a, vamos a utilizar aquí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, listo. De todas maneras, yo ahorita les voy a enviar la retroalimentación y ahí van a poder ustedes verificar si tienen alguna corrección que solicitar, no hay ningún problema. Conmigo eso no hay ningún problema. Vamos a tratar de organizar aquí la pizarra para entender el concepto del cálculo fundamental, el concepto fundamental del cálculo diferencial que sería la derivada. Entonces, lo primero que hay que entender es el concepto de pendiente. ¿Qué será una pendiente? Pues obviamente la pendiente se puede estudiar más fácil si si se tiene, voy a eliminar esto acá,
Una ecuación, una ecuación lineal, aquí tenemos el eje Y positivo, perdón, X positivo, y en la parte superior tenemos Y positivo. Entonces, si yo trazo una gráfica, supongamos que trazamos esta gráfica, entonces esta gráfica es una recta, obviamente, va a crecer hacia allá. Entonces observe que ella crece de izquierda a derecha. Cuando ustedes observen una gráfica de este tipo, su pendiente siempre será positiva. Entonces, cuando vean esto, van a ver una pendiente positiva. Ahora, ¿qué pasará con una recta que decrece de izquierda a derecha? Supongamos que sea esta. Vamos a colocarla con color morado. Esta la vamos a corregir aquí con color rojo, para que sepamos de qué gráfica estamos hablando. Entonces, siempre que una recta crece de izquierda a derecha, su pendiente siempre será positiva. Ahora, si una gráfica decrece de izquierda a derecha, su pendiente será negativa. Ahora, si tenemos una línea recta, vertical, en este sentido, supongamos que tenemos esta línea vertical, vamos a colocarla en color verde. Su pendiente es tan alta que no se puede definir, o sea que su pendiente va a ser infinita, o sea que su pendiente en una línea vertical es infinita. Y la última, que sería una recta horizontal, más que en color azul, su pendiente, este es el concepto más importante, su pendiente será igual a cero. Entonces, repasemos. Si tenemos una recta que crece de izquierda a derecha, su pendiente será positiva. Positiva. Si tenemos una recta que decrece de izquierda a derecha, como es el caso de esta morada, su pendiente siempre será negativa. Si tenemos una línea vertical, tiene una pendiente tan alta que no se puede medir, por lo tanto su pendiente es infinita. Y si tenemos una línea horizontal, su pendiente siempre será cero. Entonces, de este concepto de que una línea horizontal, su pendiente siempre será igual a cero, ese es lo que se aprovecha el cálculo diferencial para determinar en una gráfica. Por ejemplo, si tenemos la siguiente gráfica, aquí tenemos el eje X positivo y el eje Y positivo. Entonces, si tenemos una curva de este tipo, supongamos que tenemos una parábola que obedece a un proceso, digamos a una utilidad. Entonces, lo que hace es que aquí va a haber que un punto de máxima. Este punto de máxima lo que hace es que la línea que es tangente a ese punto siempre va a tener una pendiente igual a cero. Lo mismo sucede si tenemos una curva en este sentido. Va a tener un mínimo. Entonces en este punto, ella va a seguir creciendo allá. En este punto lo que tenemos es un mínimo. Y entonces si trazamos una tangente ahí, una recta tangente, su pendiente también será igual a cero. Entonces eso es lo que nos permite calcular un máximo o un mínimo de una función. Entonces, lo que hace
que tengamos una función, por ejemplo, vamos a poner una función muy sencilla, vamos a colocarla en negro. Tenemos una función que sea igual a ¿qué? A 5x más 2. Y le aplico el concepto fundamental del cálculo diferencial a esta ecuación. Lo que yo obtengo es la pendiente. Entonces, eso es lo que debe saber un estudiante. ¿Qué significa la primera derivada de una función? Significa que se calcula la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de dicha función. Vamos a ver si lo aprendieron. Eso es el concepto más importante. Usted me dice si Raúl Romero me está diciendo si estoy compartiendo pantalla, porque él dice que no se ve. Ah, bueno, listo. Entonces Raúl debe tener dificultades ahí con su computador para que lo revise. Entonces, por favor, alguien que escriba lo que acabo de decir. Alguien que lo escriba. Quiero que todos lo escriban, porque eso, mejor dicho, a los estudiantes de mis cursos presenciales es lo primero que yo les exijo que se aprendan, que se aprendan para tener claro qué es desde el punto de vista de una función. Entonces, ¿qué significa la primera derivada de una función? Vamos a ver si alguien no lo define nuevamente. O lo tengo que repetir. Ese es el concepto que yo en estos momentos primero quiero que comprendan. Bueno, listo, vamos a repetirlo entonces. Cuando usted tiene una función y la deriva, lo primero que obtiene es su pendiente. La pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la función. O sea que si yo quiero saber en este punto, yo voy a tener una ecuación como esta. Lo que yo obtengo cuando derivo esta función, que es una parábola, por ejemplo, si esta parábola fuera, por decir algo, y igual a menos x a la 2, y esta sería y igual a x a la 2, vamos a suponer. Entonces, cuando yo derivo, lo que obtengo, y' es que la pendiente. Cuando yo derivo acá, esta función y', que significa que estoy derivando, lo que tengo es la pendiente. ¿La pendiente en dónde? Es una pendiente general en cualquier punto de la función. Si la trazo aquí, aquí va a tener una pendiente. Si la trazo aquí, aquí va a obtener otra pendiente. Si la trazo aquí, otra pendiente. Lo mismo para esta gráfica. En cualquier punto yo obtengo la pendiente de la recta tangente a dicha función. Ese es el concepto. Entonces, como a mí me parece que eso lo tienen que saber, entonces escríbalo. Vuelvo y les digo, escríbalo, porque es el concepto que usted... Si a usted le preguntan en cálculo diferencial qué significa la primera derivada de una función, usted debe saber responder. Dice Jimena, profe, la pendiente de la recta tangente de una función. No, esa no es lo que yo estoy diciendo. Vuelvo a volver a repetir para que lo escriban. La derivada, la primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a dicha función. Ese es el concepto de la primera derivada desde el punto de vista de una función. Escríbalo. Escribiendo se aprende. No importa que nos demoremos, hágalo. Escríbalo, muchachos. Porque si no se meten en el cuento de escribirlo, no se lo van a aprender. Estoy esperando. Si la primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a dicha función, eso es correcto. Ese es el concepto que tienen que saber. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué significa la segunda derivada? La segunda derivada simplemente es que podemos determinar en una función los puntos. Por ejemplo, si yo tengo esta función, miren, supongamos que tengo una función de este tipo, sería una función cúbica, ¿cierto? Entonces,
Cuando yo tengo una función, lo que yo obtengo son los puntos de inflexión, que son cambios de concavidad, y nos determina si tiene una concavidad positiva, se va hacia arriba, o tiene una concavidad negativa. Eso es lo que significa la segunda derivada de una función. Escríbala. La segunda derivada de una función, ¿qué significa? La primera derivada de una función, de una tangente no, de una función. La primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de dicha función. ¿Y qué significa la segunda derivada? Significa que es cóncava hacia arriba, o tiene concavidad hacia arriba o cóncava hacia abajo, o sea, es creciente o decreciente, y determina los puntos de inflexión. O sea, los que escribe Liliana Marín, la primera derivada de una tangente, no, la primera derivada de una función es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de dicha función. Voy a volver a repetirlo. Entonces, primera derivada de una función significa la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de dicha función. Y la segunda derivada son los puntos de concavidad, si es creciente, concavidad hacia arriba, concavidad positiva, o si es cóncava hacia abajo, y puntos de inflexión. O sea, ¿qué es un punto de inflexión? Cuando hay cambio de concavidad. A ver qué dice Jimena. Es correcto, esa es. Ese es el concepto que espero que hayan aprendido hoy. Ya lo que sigue es lo siguiente. Vamos a aprender el concepto. A ver si me escribieron más. Sí, correcto. Daniela lo hizo bien. La función es creciente o decreciente, determina puntos de inflexión. Sí, también es correcto, también es válido. Ahora lo que vamos a aprender ahora es el concepto de la derivada. Voy a borrar todo esto para que no nos distraiga aquí. Esperen un segundito aquí. Solamente borro el tablero. Y vamos a entender entonces el concepto más importante, que es lo que vamos a aplicar en este taller. Entonces, voy a borrar también aquí. Voy a limpiar bien el taller. Y voy a dejar la función o más, que es una línea recta. Ya sabemos que es una línea. Vemos que lo que define aquí, ya sabemos que esto es la variable dependiente. La constante que acompaña a x es la pendiente. X es la variable independiente. Y esto es el intercepto con el eje Y. Intercepto con el eje Y. Simplemente que cuando x es 0, miren que ¿a qué es igual Y cuando x es 0? A 2. Entonces, por eso se dice el intersecto con el eje Y. Simplemente si vamos a construir esta recta, pues es muy fácil. Voy a borrar esto. Yo les había dicho cómo construir una recta en el último encuentro, primer encuentro. Ahorita lo vamos a volver a recordar. Simplemente lo que se hace es lo siguiente: para construir una recta, pues básicamente se necesitan dos puntos. Entonces, Y, si X es igual a 0, entonces Y será igual a ¿qué? A 2. Entonces aquí tengo mi primer punto, 0,2. Para hallar el otro punto, ¿qué hago? Si Y es igual a 0, entonces 0 es igual a 5x más 2. Por lo tanto, observen que aquí tengo este 2 que está positivo, pasaría al otro lado negativo. Esto sería igual a 5x. Por lo tanto, x sería igual a ¿qué? Ese 2 queda igual. 2 sobre este 5 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces ahí tengo el punto 2.
el punto 2 sería menos 2 quintos, coma 0. Entonces vamos a tratar de ubicarlos. Entonces el primer punto, ¿dónde estaría? En 0,2 más o menos estaría, bueno, si esto es 1, este 2, este punto, estaría aquí. Este sería el punto 0,2. Y el otro, 2 quintos, si lo hacemos en decimales, 2 dividido 5 daría, ¿qué? Punto 4. Entonces, punto 4 en x negativo, si esto es 1, si esto es 1 negativo, si esto es menos 1, entonces más o menos este punto estaría, si esto es la mitad, está un poquito más corrito acá, aquí estaría el otro punto, este sería el punto, voy a hacerlo por acá, menos 2 quintos, coma 0. Y simplemente, ¿qué hago? Voy a tratar de unir los dos puntos. Y aquí estaría nuestra recta. Bueno, más o menos pues una recta. Como ven que es creciente, por lo tanto, esto nos define la pendiente y nos dice que la pendiente de esta recta es 5 y es positiva. ¿Por qué? Porque crece de izquierda a derecha. Entonces, la pendiente es 5. Entonces, con el concepto de la derivada de una función, lo que tengo que saber es que eso me tiene que dar 5. Ahora, ¿cómo hago para derivar? Porque técnicas de derivación pues son muchas y mi objetivo no es que ustedes hagan derivadas complejas ni mucho menos, sino conceptos muy aplicados, pero sencillos de trabajar. Entonces, si yo tengo una función, entonces supongamos que tengo, aquí vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo diferencial. Entonces, el teorema dice que si yo tengo una función que puedo llamar f de x o y, llamémosla f de x para que sea un poquito más elegante, de k, que es una constante, por una variable elevada a un valor n, entonces su derivada, y cuando yo hablo de la derivada coloco una comita de x, debe ser igual a la constante por el exponente por x a la n menos 1. Ese es el concepto de la teorema fundamental del cálculo diferencial, que es lo que vamos a aplicar nosotros en este taller. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función cualquiera, voy a colocar y igual a, Daniel, a 5x a la 3 más 2x. Entonces yo quiero obtener la derivada de esta función. Simplemente coloco y' para indicar que estoy derivando. Sería igual, aplico el teorema fundamental que dice la constante, en este caso la constante es 5. ¿Cuál es el exponente? 3 por x a la 3 menos 1 más, observen que aquí tengo otra función para derivar, entonces sería que la constante 2, ¿cuál es el exponente? 1 por x que está elevado a la 1 menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Y' sería igual a 5 por 3, 15 por x a la 2, más 2 por 1 a la 2 por x, 1 menos 1 esto daría 0. Entonces y' va a ser igual a que a 15 x a la 2 más todo número elevado a la 0 da 1, entonces 2 por 1, 2. ¿Qué he obtenido? La pendiente. Recuerden, si yo derivo, obtengo la pendiente. Aquí tengo una pendiente general, que si a mí me preguntan, es que x vale tanto, entonces ya la puedo aplicar. Pero aquí se obtiene es una pendiente general. Ahí he aplicado el teorema fundamental del cálculo diferencial. Supongamos que tengamos y igual a menos 10x a la 1 medio más 20. Supongamos que es eso. Entonces me piden la derivada. Entonces aplico el teorema. Miren que aplicar el teorema es muy sencillo. Y' para indicar que estoy derivando
O sea que estoy obteniendo que la pendiente va a ser igual, esto es negativo, entonces va a quedar menos 10 por el exponente, que es un medio, por x a la 1/2 menos 1, y la derivada de una constante, que en este caso es 20, la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente organizo mi derivada, y esto cómo va a quedar, 10 menos 10 dividido 2 da menos 5, x elevado a la 1/2 menos 1 daría menos 1/2. ¿Y qué he obtenido? La pendiente. Ahí está derivada. ¿Alguna pregunta? Ese es el concepto que yo quiero que aprendan hoy. Cómo derivar una función, porque nosotros vamos a derivar funciones que simplemente van a utilizar ese concepto de la derivada. No vamos a hacer derivadas trigonométricas, inversas, exponenciales. De pronto el exponencial, que es muy fácil de hacer. Hasta el momento no todo muy claro. Bueno. Sí, porque es que la derivada de una constante, me pregunta Natalia, que por qué cuando coloqué 20, entonces ¿cuál es la de 20? Es una constante. Mire que aquí 20 es una constante. Entonces lo que estoy diciendo, que la derivada de una constante, como estoy derivando, esto es 0. Hacemos otro ejercicio. Es lo mismo, sí. Lo que pasa es que hay textos que lo escriben, por ejemplo, de y de x. Usted la puede escribir también. Es correcto. La puede escribir, por ejemplo, yo puedo escribir aquí. Lo que obtengo, puedo escribir aquí de y derivado con respecto de x. Hay libros que traen eso. O y prima, o f prima de x, es lo mismo. Profe, Hola, dime. hay forma de hacer un ejemplo, pero como con los problemas, o sea, no iguales a los que tenemos, sino como con un Sí, problema no, similar. pero mira. Primero tenés que entender el concepto. Y si ya voy a hacer un problema, ¿te quedó claro el concepto? Pues más o menos, porque la Ah, verdad o está sea, como no has podido difícil. coger el concepto. Yo necesito es que primero coger el concepto y luego lo apliques. Voy a volver a hacer otro ejemplo entonces. ¿Listo? ¿Te parece bien? Ay, es que se me fue la señal, qué pena. Bueno, voy a volver a hacer otro ejemplo para poder seguir con el ejemplo que teníamos. Voy a volver a hacer un ejemplo que quede esto muy claro, porque ¿cómo lo vamos a poner a hacer un problema y si no tenemos el concepto? No tiene sentido. Este concepto es el que tiene que aprender usted. Ese concepto que está en azul es lo que tiene que usted saber. Cómo hallar la derivada de una función. Entonces, supongamos que nos dan una función y necesitamos hallar la derivada, o sea, su pendiente. Llamémosla f de x igual a, ¿qué diría yo? Por ejemplo, 4 raíz cúbica de x más raíz cuadrada de x menos 10. Entonces nos dicen que apliquemos, que hallemos su derivada. Entonces yo lo que hago es organizar mi función. Todavía no va a derivar, entonces la puedo organizar de tal forma que la pueda derivar más fácil. Entonces f de x, voy a organizar esto. Ese 4 quedaría igual. Entonces miren que aquí hay un radical y llevo a su forma exponencial, que es raíz cúbica de x, es lo mismo que tener x a la 1/3, más raíz cuadrada de x es lo mismo que tener x a la 1/2, menos 10. Entonces ahora sí, con esto yo ya puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es lo que quiero que ustedes aprendan y no se vayan a meter todavía en problemas sin saber manejar esto. Si no sabes manejar eso, no nos metamos todavía en problemas, porque yo sí quiero hacer un problemita de aplicación. Entonces vamos a hallar su derivada. O sea, pueden escribir f' de x. Hay libros que la llaman dy de x, ¿cierto? Para nosotros no complicarnos, simplemente
colocamos una comilla y ya sabemos que estamos derivando. Entonces aplico el teorema fundamental. ¿Qué dice? La constante queda quieta, multiplicada por el exponente, que es un tercio, por x elevada a la que, un tercio menos 1, que eso es lo que estoy aplicando acá en esta parte. Más, ¿cuál es la constante ahí? Pues es 1, no hay necesidad de colocarla. 1 por 1/2, n, que es 1/2, por x a la 1/2 menos 1, teorema fundamental del cálculo diferencial. ¿Y cuál es la derivada de menos 10? Pues menos 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces lo que hace uno después es organizar la derivada f de x es igual a 4 tercios, 4 por 1, 4, sobre 3 por x. ¿Cuánto da un tercio menos 1? Esto daría menos 2 tercios. Más 1/2 por x, 1/2 menos 1, que va a dar menos 1/2. Esto se puede dejar así, ya sabemos que esto es una pendiente general de esa ecuación que tenemos arriba, y aquí también se puede llevar de su forma radical. Entonces esto sería igual a que a 4 tercios por, esto quedaría 1 sobre x a la 2 tercios, que esto ya es a nivel de matemáticas, pues ese es manejo exponenciales, más 1/2 de x a la 1/2. Y esto se puede organizar de la siguiente forma. Vamos a ver si ustedes lo visualizan ahí. Sería 4 tercios de 1 sobre el denominador, define la raíz 3x a la 2, raíz cúbica de x a la 2, más 1 sobre 2 de raíz de x. Ahí termina el ejercicio de esa derivada. Entonces lo más importante en este momento es que el estudiante sepa cómo derivar una función simple, que los ejemplos que nosotros, los ejercicios que vamos a hacer son simples, y el estudiante debe manejar muy bien este concepto antes de hacer, pues vuelvo y repito, cualquier problema. Listo, miremos a ver si hay inquietudes. Bueno, dice que lo haga a la izquierda. Listo. Sí, ya con las raíces lo hicimos. ¿Alguna inquietud? Bueno. Entonces, aquí nosotros teníamos este ejemplo de era la función para demostrarles que lo que habíamos hablado ahora se tiene que cumplir. Que cuando derivamos una función, lo que obtenemos es su pendiente. En ese caso, se obtiene una pendiente general, y simplemente si nos dan un valor de x, podemos hallar una pendiente particular. Pero cuando derivamos una recta, como la que tenemos aquí, recuerden que tenemos la recta y igual a 5x más 2. Recuerden que esta pendiente nos debe dar 5. Entonces, si yo la derivo, yo puedo colocar y' para que no se vayan a complicar con esos símbolos. Significa que estoy derivando. ¿Cuál es el concepto? El concepto que está en azul. La constante, 5. Por el exponente. ¿Y cuánto es el exponente? 1. Por x a la que, 1 menos 1. Y la derivada de una constante, o sea de 2, es 0. O sea que organizando esto, ¿cómo quedaría? Y' será igual a que a5 por 1 da 5, x 1 menos 1 da 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces esto da 5. Observen que nos da lo mismo que tenemos en este punto. Entonces eso es lo más importante, entender muy bien ese concepto de la derivada. Ahora, si ya entendieron el concepto, ya sí podemos hacer un problemita. Ustedes me dirán, ya les había preparado un problemita.
entendimos el concepto, lo volvemos a revisar. Eso tiene que quedar muy claro. Tienen que revisar mis videos para entender las derivadas. Claro que hay ejemplos pues más complejos que utilizan, por ejemplo, funciones trigonométricas, pero no nos vamos a meter pues con esas funciones. Vamos a hacer problemas reales donde realmente no se necesita todo ese manejo matemático ni complicado. Es manejar el concepto. Estoy esperando que escriban, muchachos. Es importante que estén activos aquí en el encuentro sincrónico para despejar dudas. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, ahorita sí vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Por aquí lo había diseñado. Vamos a ver si es este. Es este que les había preparado. Ahora sí a nuestra estudiante le podemos decir que tenemos preparado el siguiente ejemplo. Miren, miren que esto no es nada del otro mundo si se maneja bien el concepto matemático. Recuerden que estamos grabando la reunión para que ustedes puedan puedan revisar pues y volver a recordar todos estos datos que hemos trabajado el día de hoy. Dice lo siguiente: una empresa produce un tipo de mueble estándar para oficina. La función de utilidad está dada por f de x igual a menos 0.01x a la 2 más 10x menos 100, donde f de x es la utilidad, o sea, en dólares posiblemente, y x es el número de muebles a producir. Hay tres preguntas: ¿cuántos muebles debe producir la empresa para punto de equilibrio? ¿Cuántos muebles debe producir para máxima ganancia? ¿Y cuál es la máxima ganancia? Son tres preguntas diferentes. Por favor, me confirman si. El tanque de maíz. Bueno, vamos a hacer, este es el que les había preparado. Entonces, pues realmente pues es lo que yo me quiero enfocar en estos momentos. Entonces, pues si me hubieran solicitado algún problema en particular, me hubieran escrito el correo para yo poderlo preparar. Ah, bueno, entonces vamos a. Tenemos claro lo que solicita el ejercicio. Quiero que me digan si lo que pasa es que está como muy pequeña la letra y no sé si de pronto se alcanzaron a mirar el ejercicio. Si lo alcanzan a ver, por favor me confirman. Ah, bueno, me dice que sí se ve muy pequeña. Ah, bueno. Entonces, vuelvo y repito, el problema dice, si quieren volvemos a leer, pues el problema es que aquí no me da como para volverlo un poquito más grande. Vamos a ver si me da para hacerlo un poquito más. Ah, bueno, sí, ahí sí. De pronto ahí sí se da un poquito mejor. Bueno, entonces tenemos una ecuación. Entonces la primera pregunta, vamos a colocar la solución. Entonces dice que tenemos la función f de x igual a menos 0.1 x a la 2 más 10x menos 100. Entonces la primera pregunta, ya sabemos que esto es en dólares, f de x es en dólares, es plata, y x es la cantidad de muebles o unidades que vamos a producir. Entonces, la primera pregunta que nos hacen dice cuántos muebles debe producir para que la empresa esté en punto de equilibrio. Entonces lo que debemos de saber es que para que una empresa esté en punto de equilibrio es que la utilidad esté igual a cero. Entonces simplemente, ¿qué pasa? Que f de x sea igual a cero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es menos 0.1 x al cuadrado más 10x menos 100. Entonces vemos que aquí es una función cuadrática, por lo tanto tenemos que aplicar la fórmula cuadrática.
Recuerden que la fórmula cuadrática dice que x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Cierro la raíz. Todo esto sobre 2a. Entonces, ¿qué es 0. Menos 0.1? ¿Qué es? Simplemente es a, 10 es b y c es menos 100. Entonces simplemente lo aplico y desarrollo esto. Ojalá saquen una calculadora para que lo desarrollen. Entonces x va a ser igual a menos, esto viene de fórmula, b, que en este caso b es 10, más o menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado, todo número negativo positivo siempre será positivo elevado al cuadrado, menos 4 por a, y que es a menos 0.1 por c, que es menos 100. Todo esto sobre 2, ¿por qué? Por a, que es menos 0.1. Entonces tiene que haber un valor x1 y un valor x2, ya que es una ecuación cuadrática y toda ecuación cuadrática debe tener dos soluciones. Entonces, por favor, saquen la calculadora y calculemos por lo menos la raíz. Ya sabemos que todavía no vamos a... Aquí todavía no hay necesidad de... sino decir de forma general que x es igual a que a menos 10 más o menos. ¿Cuánto nos da la raíz? Saquen la calculadora. Raíz es 10 elevado al cuadrado, menos por menos da más, y más por menos da menos, 4 por 0.1 por 100. ¿Cuánto les dio, muchachos? Bueno, necesito pues que estén calculando eso. El manejo de calculadora es muy importante, muchachos, y que lo evidencien aquí sería importante. Vamos a ver si alguien nos da la respuesta. Espero pues que lo estén haciendo en la calculadora. Voy a volver a revisar. Sí, ya tengo el resultado. Estoy esperando que hagan el cálculo. Tienen que untarse en esto, muchachos, para poder aprender. Algo que trato de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes lo entiendan. 7.74, 60 no es la raíz, 7.74 nos dice Viate si es correcto. Esto es 7.74 sobre menos, esto daría 0.2, o sea 2 por menos 0.1 daría menos 0.2. Desde aquí sí van a salir dos valores, que sería, vamos a escribirlo por aquí arriba, un x1, simplemente sumamos menos 10 más 7.74 dividido menos 0.2. Hola, hijo, ¿cómo le fue? Entonces a mí me está dando, ¿cuánto le da el primer valor? Con el signo positivo. A ver cuánto le dio. Ah, bueno. Sí, 11.3, correcto. 11.3. ¿Qué es esto? Muebles, ¿cierto? Y x2, ¿cuánto le dará x2? O sea que se debe hacer con la parte negativa, entonces debe ser menos 10 menos 7.74 dividido menos 0.2. ¿Cuánto le dará? 8.7, sí, correcto. Sí, sí, ese es...
Johnny, revisa, es 88.7. Entonces acá colocamos 88.7. Si ustedes observan, esta es una ecuación cuadrática, por eso nos está dando dos valores. Entonces, obvio que para punto de equilibrio, pues no vamos a poder a producir 88.7 muebles. La respuesta correcta debe ser, para punto de equilibrio, 11.3 muebles. Esa sería la respuesta. Vean que ahí no necesitamos nada todavía de cálculo diferencial, pero para la segunda pregunta sí lo vamos a necesitar. Entonces esta es la primera pregunta. Esta sería la primera pregunta. Vamos a hacer la segunda, que sí vamos a requerir cálculo diferencial. Entonces dice, ¿cuántos muebles debo producir para máxima ganancia? Entonces ahí sí tenemos que derivar. Entonces f' de x debe ser, aplicamos el teorema fundamental del cálculo diferencial, que ya lo deben de saber. Menos punto 1 queda igual, bajo el exponente, 2 por x a la 2 menos 1, apliqué el teorema, más, lo mismo, 10 por 1 que es el exponente, por x a la 1 menos 1, 1 menos 1, y menos la derivada de una constante siempre será 0. Esto es lo más importante. Esto es lo que vieron de haber aprendido pues el día de hoy. Entonces f', organizándola, ¿cómo va a quedar? Recuerden que esto es una pendiente. Entonces menos punto 1 por 2 da menos punto 2 x. ¿Por qué? 2 menos 1, ¿qué queda? 1, no hay necesidad de colocar el 1. Más, aquí más, 10. ¿Por qué? 10 por 1, 10. X está elevado a la 1 menos 1. Todo número elevado. 1 menos 1 da 0 y todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, esta hemos hallado que la pendiente. Entonces, como lo que vamos a tener es una curva y en su máximo, y vamos a encontrar su máximo, entonces recuerden que la primera derivada lo podemos hallar igualando a 0. Esta es la clave, por eso les indiqué cuando uno tiene una curva, supongamos que tenemos esta curva, que enseguida la vamos a ver en GeoGebra. Supongamos que nuestra curva sea esta. Entonces aquí va a haber el punto, siendo esto y, que es la utilidad, o f de x, perdón, f de x, y aquí está x. Entonces, ¿qué es lo que aprovecho yo del cálculo diferencial? Lo que les decía yo ahora, que como en un máximo la recta tangente tiene pendiente igual a 0, entonces yo puedo igualar esa pendiente, esa derivada que hallé, la puedo igualar a 0 y así hallar el valor que me permite determinar cuál es la producción para producir ¿qué? La máxima ganancia, o sea, máxima ganancia. Entonces simplemente aquí eso es una ecuación ya muy fácil de resolver, simplemente es menos punto 2, la voy a colocar acá nuevamente, más 10 es igual a 0. Entonces vemos que 10 lo podemos dejar quieto, esto que está negativo pasa a positivo, punto 2, x, y entonces x va a ser igual a 10, que es igual, este punto 2 que está multiplicando pasaría a dividir punto 2, ¿cuánto da eso? Entonces, ¿cuántos muebles tengo que producir para máxima ganancia? ¿Cuánto da eso? A ver, ¿quién me dice? Ese sí es muy fácil de hacer, pues. Entonces, ¿cuánto da? 10 dividido punto 2. Bueno, había aprendido la calculadora. 10 dividido punto 2. 50, correcto. Eso es todo. Entonces, para máxima ganancia, quiere decir que yo puedo producir 50 muebles. Si estas son las condiciones para máxima ganancia, ¿tiene sentido yo producir más muebles?
No tiene sentido porque miren que en la curva, si yo pongo producir, por ejemplo, estoy en este punto y voy a decir que voy a producir este número de muebles, llamémoslo un X sub 0, miren que la ganancia que se disminuyó con mayor producción, entonces no tiene sentido producir más que 50 muebles. Y la última pregunta es, ¿cuál es la máxima ganancia? Pues esa sí es muy fácil de responder, ya no necesitamos derivar más, entonces la C, damos respuesta a la C, que es simplemente aplicar a f de x en 50, y esta nos dice cuánto vale cuánto nos vamos a ganar, que sería 0.1, reemplazo a x por 50, elevado al cuadrado, más 10 por 50, menos 100. Entonces, f aplicado en 50, que ya había determinado que la máxima cantidad de muebles que yo puedo producir para producir la máxima ganancia es de 50. Entonces, ¿cuánto le dará eso? Voy a hacerlo mientras tanto aquí. ¿Cuánto le dio? Vamos a ver si alguien lo hizo. Sí, 150, Beatriz Ocoro lo hizo. Muy bien, Beatriz, lo hiciste muy bien. Entonces serían 150 dólares. Posiblemente esto está en millones, pero no hay necesidad, simplemente es un ejemplo. Está aquí, vamos a hacerlo en color rojo. Ahí apliqué ecuación cuadrática, derivada de una función y simplemente ya para hallar su valor, simplemente lo introduje el valor de máximo, que son 50, en la función original. Si ven que el problema del cálculo diferencial cuando se conoce el concepto no es tan complicado. ¿Preguntas? Sí, la grabación ya espero que se descargue. Inmediatamente les envío la grabación para que la tengan y la revisen. No hay problema. Yo siempre les envío la grabación. O sea, tenemos 70 estudiantes y pues muchos de los estudiantes no pueden asistir al encuentro. Bueno, logramos al menos coger el concepto o nos quedaron dudas. Bueno, Johnny me dice que le quedó claro. Raúl Romero me dice que sí. Sí, es ponerlo en práctica. Vean que las derivadas que yo les propongo no son derivadas complejas, pues como uno le pondría a un estudiante, por ejemplo, de ingeniería o de matemáticas. No. Es traer el concepto fundamental del cálculo diferencial. Entender que lo que nos estamos hallando en una función es su pendiente y que en un máximo o en un mínimo su pendiente siempre se puede igualar a cero, por lo tanto nos aprovechamos de eso para darle solución a una ecuación. Por ejemplo, vamos a graficar, bueno, no, yo sé que mirando el video la van a coger mucho más. Vamos a graficar esa función, vamos a ver si me acuerdo de la función. Aquí yo puedo colocar menos 0.1 x elevado al cuadrado, no me acuerdo el otro valor si era positivo o negativo, vamos a ver si me acuerdo, más 10x menos 100, más 10x, aquí está, más 10x menos 100. Vamos a ver si la logré hacer bien. Miren, aquí está la gráfica hecha en el GeoGebra. No, pues es que esta no es. Es menos 0.
0.1x elevado al cuadrado más 10x, sí. Ahora sí. Observen que el GeoGebra me ayuda también a determinar cuál es el punto de máxima. En este caso, pues el punto de máxima aquí yo lo puedo ubicar. Miremos a ver qué nos dice. 50 y 150, lo mismo que nos dio a nosotros. Vea que es 50 y 150. Eso es todo. O sea, eso, después de que usted maneje bien el concepto de la derivada, lo que nos estamos aprovechando es que si llevale en este punto la recta tangente, que sería y igual a 150, esa recta que nosotros hallamos, su pendiente, es tangente en ese punto, y como la pendiente es igual a cero, eso es lo que aprovecha el cálculo diferencial para poder determinar el número máximo de esta ecuación, de esta curva que nos presenta acá GeoGebra. Lo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio en una empresa se da cuando no se generan ganancias, pero tampoco hay pérdidas. Entonces, si vos no estás generando ganancias o pérdidas, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente esto se va a igualar aquí en este punto. Esto lo igualamos a cero. Entonces, no hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas. Entonces, aquí, observa que aquí, en este punto, esto quiere decir que es punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio, ¿qué es lo que hace? Simplemente vos no ganas, pero tampoco perdés. Pero vos tenés que producir. Entonces, porque tenés unos gastos, tenés unos salarios, tenés unos arriendos, entonces tenés que producir ¿cuántos? Entonces tenés que producir 11.3 muebles para llegar a punto de equilibrio. Eso es lo que sucede ahí. Bueno, de todas maneras ahí les dejo pues el video. Eh, para los problemas, recuerden pedirme ayuda, yo se las envío al correo, me llaman al celular. Si tienen pues, tiempo para asesoría también los puedo ayudar, pero en el correo me pueden solicitar alguna ayuda, alguna pista para que se vayan orientando. Listo, yo pienso que hemos tenido una horita. Recuerden revisar los videos que tengo en YouTube. Y aquí estoy para tratarles de ayudar y que puedan avanzar en el. No vayan a dejar las cosas para lo último. Consúltenme, que yo estoy es para que ustedes entiendan. El concepto que hoy cogimos es el concepto más suave, por decirlo así, más fácil de entender para solucionar los 5 problemitas que tenemos pendientes para el próximo taller. Sí, este taller, miremos a ver para cuándo está programado. Este taller 2 dice que inicia el 8 de agosto, o sea, hace 2 días, y termina el 13. El 13 es domingo. Entonces, son 5 problemas, no 50, 5 problemas, con el mero concepto que aprendimos hoy. Es poner un poquito de malicia para atender los ejercicios. Bueno, me acabó la garganta. Señores estudiantes, muchas gracias por la compañía. Espero que hayan aprovechado el espacio. Yo enseguida les voy a organizar la grabación para que puedan observarlo con más tranquilidad. Dios los bendiga, muchachos. Ya voy a parar la grabación.